Durante la pandemia, como muchos, decidí empezar a hacer ejercicio en casa. Tenía el plan perfecto, una rutina programada, agua lista, playlist motivadora, ropa deportiva nueva y claro, la cereza del pastel, Hugo había empezado a dar clases en línea. Todo pintaba para ser una atleta olímpica en mi sala de la casa. El primer día entré a la clase, me paré a tiempo y frente a la tele. Ahí empezaron todos los detalles. No había espacio suficiente, no entendía los nombres de los ejercicios que tenía que hacer. El tapete no estaba a la mano. Cuando lo encontré, claro que sí, Tabata, mi gatita, ya se había adueñado del tapete y a los 10 minutos ya me había tropezado con una silla. Terminé sentada, tomando agua, sin saber mucho de qué hacer y solo había hecho media sentadilla. Y una cosa es tener un plan y otra muy distinta, estar lista para ejecutarlo. Eso pasa también en los proyectos de transformación. La estrategia está clara, todos dicen que sí podemos. Hay presentaciones, hay colores, hay una junta, pero al momento de ejecutar, pues bueno, faltan los roles, faltan tareas clave y pues bueno, no hay espacio a veces para moverse. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo revisar si realmente estamos listos o listas para ejecutar el cambio. Porque saber hacer no es lo mismo que poder hacerlo. Como dicen, todo pintaba bien hasta que empezó. Bienvenidos a Rock and Roll Out, el podcast donde les acompañamos con herramientas para transformar su visión de negocio en una realidad. El día de hoy me acompañan 3 grandes amigos con los que convivo muchísimo. Diría tu amiga que empieza con K, demasiado. Demasiado. Y bueno, me gustaría presentárselos para quienes no los conozcan. A mi izquierda está César. Que al principio decía, yo no soy de rutinas, pero luego lo veía a las 6 de la mañana con su tapete extendido, agua alcalina y hasta cronómetro en mano. Hoy viene a recordarnos que la disciplina también aplica en los proyectos. No basta con querer transformar, hay que agendarlo, medirlo y hacerlo aunque duela un poco. Hola Martita, mucho gusto de estar contigo otra vez. La verdad, un poco menos nervioso que la vez pasada. La vez pasada fue mi primer host. Denme like, necesito muchos likes, pero bien. Y la verdad es que muy emocionado de compartir hoy contigo. Yo estoy hoy muy emocionada y nerviosa, así como tú. Por eso quedamos cerca. Aquí estamos. Chócalas, Martita. Chócalas con el de la derecha. ¿Qué se siente, sinvergüenzas? Ah, no, entonces esta es izquierda. Con el de la izquierda. Porque a mi derecha está Hugo. Hola. Él es el mismísimo culpable que yo hiciera ejercicio en casa. Desde la pandemia se convirtió en instructor certificado y altamente energético. Él es el que dice, vamos con todo, sin saber si tienes espacio, tiempo o rodillas para hacerlo. O habilidades. Hoy viene a recordarnos que un buen plan sin contexto puede acabar en lesión. Oh. Hola, Marta. Barras. Y claro, está Jesús, de aquel lado de la mesa, que intentó hacer ejercicio en la pandemia y terminó con una hernia, literal. Por eso, ahora es nuestro recordatorio viviente de qué pasa cuando ejecutas sin estar preparado. En los proyectos, él es el que pregunta cosas incómodas tipo, ¿ya checaron si esto es sostenible? ¿O seguro que no se va a romper algo? Hoy viene a hablarnos desde la experiencia con faja y todo. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias. La faja de gestión del La cambio. hernia me salió porque todavía no nos siguen en redes sociales. Así que, por favor, recuerden seguirnos en YouTube como @rockrollout. En Instagram estamos como rock.rollout y estamos igualito en TikTok. También búscanos en Facebook y en Spotify como Rock and Roll Out, ¿sale? Entonces, por favor, ya
Ya no hagan que mi mamá siga haciendo cuentas falsas para seguirnos. Ayúdennos con su like. Que nos ponga piolines. Manden memes, manden historias. Continuemos la conversación. Si algo les hace sentido, fíjense que se está volviendo como que una tendencia el mandar mensajes ocultos. O sea, como cuando tu pareja le mandas un reel de parejas. Ahora hay personas que le mandan a su jefe el de enciérralos a todos. Entonces, se está volviendo tendencia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Aquí estamos, listos. Y bueno, yo soy Marta. Voy a ser su host el día de hoy. Sí, estoy nerviosa, pero bueno, venga. Venga, Martita. Empecé en la pandemia Dale. con toda la intención de tener hábitos saludables y terminé aprendiendo que tener la intención no sirve de mucho si el tapete está mal puesto. Así como en los proyectos, planear es fácil, ejecutar, ese es otro músculo del que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría justo poner el tema al centro, porque venimos platicando ya de varios capítulos en donde vienen a juntarse muchas piezas, ¿no?, de este rompecabezas. Y justo el tema de hoy es que las empresas tienen estrategias, vemos a dónde tenemos que llegar, ya platicamos un poco en un par de capítulos en cuál es este gran mapa, que son pues este roadmap, ¿no?, que es como la estrategia general, así lo veo yo, pero ¿realmente la empresa está lista para implementarla? Cuando empezamos a hacer la ejecución, cuando empezamos a bajar el juego, ahí es donde estas actividades empiezan a pues tornar un poco turbias, tal vez no están tan claras, ¿no? Entonces es donde nos tenemos que preguntar, en donde si tenemos todas las actividades puestas, si tenemos los roles definidos, si tenemos procesos, empezando por ahí, liderazgos, recursos disponibles. Y hablando de recursos disponibles, sí monetarios, pero también, pues bueno, en el caso de las personas, ¿no? Entonces, hablando de esta ejecución de la estrategia, a mí me gustaría que pudiéramos plantear en la necesidad de las compañías qué tendríamos que estar haciendo para empezar a ejecutar estos proyectos que tal vez se están definiendo, ¿no? Ya decidimos que va a ser algo en específico que vamos a resolver, pero bueno, justo ahí es donde nos vamos a detener, en preguntarnos cómo hacerlo realidad, ¿vale? Okay. Entonces, César, me gustaría que tú nos compartieras, ¿no? Has estado en un proyecto donde todo estaba planeado, pero la ejecución, colapsó desde el día 1 porque faltó algo. Sí, no, definitivo. Vean, yo creo que incluso lo hemos vivido, siendo sincero, desde dos perspectivas, de quien da el servicio y de quien recibe el servicio. Me gustaría primero hacer este ejemplo. Era una empresa que traía ciertos meses de preparación desde roadmap, presupuestos, incluso teóricamente, Marta, ya tenía alineado al equipo de proyecto, pero cuando llegamos a la primera junta, perfecto, señores, entonces, por poner un ejemplo, vamos a cambiar el sistema de producción. Cuéntame, ¿cómo produces? Y resulta que quien estaba ahí era el de inventarios. Y entonces, lo que había estado faltando, lo que ahí estaba mal, es que ya estaba todo el plan a nivel PowerPoint, a nivel comunicación, que eso lo platicábamos en el episodio pasado, que me tocó hostearlo, dale like. Y entonces, pero después no se comunicó hacia abajo. Y entonces, ese plan que ya estaba teóricamente palomeado, resultó en que realmente no estaba ejecutado. O sea, invitaron a las personas incorrectas. Invitaron a las personas incorrectas, porque la expectativa no estaba alineada de lo que decía el plan a lo que decía o a lo que estaba pasando, a lo que a nosotros nos tocó vivir. Evidentemente tuvimos que replanear, regresar a ver qué es lo que estaba pasando y reprogramamos esa sesión definitivamente. Sí. Fíjate que eso que comentas, no invitar a veces a las personas adecuadas, nos pasa muy común, a veces cuando también tienes intersecciones con otras áreas, nunca las invitan y al final ya no se enteraron. Y mucho es cómo incluso una persona tiene que tener este rol integrador, ¿no? O sea, esa visión general. Entonces, pues bueno, empezaron con el pie izquierdo. Definitivo. Plantearon, pero espero que haya terminado bien. No, terminó bien, pero en el PowerPoint inicialmente eran más buenos deseos que una planeación más eficiente.
Ok. Ejecución. Oye, Jesús, y en tu experiencia, ¿por qué crees que tantos líderes asumen que su equipo ya está listo solo porque dijeron que sí en una junta? Sabiendo que hay juntas, o sea, ya sabemos en contexto que a veces te dicen que sí en las juntas, que a veces hay silencios en las juntas. ¿Qué te ha tocado ver? Yo creo que es un tema como cultural, porque es normal creer que estás listo, ¿no? Sobre todo cuando estás en una posición de liderazgo, a veces pues se cruza mucho el office politics y todo lo que para lo que tienes que estar listo, ¿no? O sea, como que en ciertas culturas organizacionales no se vale no parecer listo, ¿no? Incluso, a ver, a mí me pasa, o sea, cuando estamos los cuatro en una junta y me dicen, oye, ¿ya estás listo con esta propuesta? Yo, sí, obvio, ¿no? Ok, es bueno saberlo. Ya me peiné. Es bueno saberlo, ¿eh? Es bueno saberlo. El caso es que en nuestro equipo, por ejemplo, Marta es como el checklist viviente. O sea, cuando yo digo sí, obvio, entonces Marta dice, oye, pero ya consideraste esto. Oye, y ya revisaste los recursos, y ya mandaste el mail, y ¿a poco se la mandaste a esta persona? Entonces, como que voy cayendo en conciencia que no estoy tan listo, ¿no? Y además que no voy a dormir esa noche, ¿no? Pero yo creo que, en resumen, es un tema como cultural, como que te ves forzado a que parezca que estás listo, sí. Sí, un poco como que expone esta vulnerabilidad, ¿no? De que tal vez no estás listo, o tal vez habías dicho que estabas listo, ¿no? Y entonces dices, claro, yo voy sí con todo porque tengo en este momento los reflectores, ¿no? Sí, hay algún director de finanzas alguna vez nos dijo que a un sujeto como que le tomaron la palabra asumiendo que estaba listo cuando en realidad no, y le dijeron, bueno, tú habías dicho que eras Superman y ahora vuelas. Ahora vuelas. Ah, sí. Entonces, Ya Gran se frase. volvió una anécdota. No, es Ok. una No, me frase- toca muchas veces ser Superman y no vuelo. Oye, pero después te Costeando, preguntar, dice. ¿pero qué tan alto? ¿Qué tan Ajá, alto quiero exacto, llegar? exacto. Pero qué tan alto. Oye, Hugo, Dígame. y desde la otra perspectiva, o sea, Jesús está diciendo, yo digo que sí, estamos listos, nos agarramos y vamos todos juntos, ¿no? Pero desde la otra perspectiva, ¿qué síntomas te hacen pensar que el equipo no está preparado para ejecutar? O sea, él dice, sí, vámonos con todo, estamos listos, pero ¿tú qué síntomas ves que no está preparado el equipo para ejecutar, aunque exista un plan? Oh, bueno, ahorita que me haces la pregunta, estaba pensando en clientes, pero voy a seguir con el tema. ¿Nos vas a con el exhibir? tema- voy a seguir ventaneando aquí. Es decir, vente. A este No, equipo- a este somos equipo- caso de negocio, Este ¿no? equipo de Sí. 4... No, a ver, y este equipo de 4 me estoy incluyendo. Porque, a ver, la poca apertura para ideas, eso es un síntoma donde al final, aunque tengas el checklist, o sea, si no estás abierto a ideas, y ojo, me estoy poniendo al centro. O sea, algo que funciona en esta sinergia de este equipo de trabajo es que debo ser el principal, estar abierto a las ideas, al feedback que me dan, ¿no? O sea, debo de entender que técnicamente yo no sé hacer las cosas. O sea, recuerden lo que hemos dicho. O sea, yo pongo el qué, ellos los cómo, y yo no puedo cuestionar un cómo. O sea, puedo decir, oye, no me hace sentido tal o cual cosa por la experiencia que podemos tener, pero pues yo tengo que estar abierto a las ideas y saber cuál es mi rol, ¿no? Otra cosa, pues, es identificar. Otro síntoma puede ser, pues, justamente el trabajo en equipo, saber que no están fluyendo las ideas, ¿no? Porque cuando me empiezan a decir sí a todo, dije, aquí... o sea, No aquí- estás listo. Aquí está padre, ¿no? Esto no va a funcionar. Entonces, eso también, ¿no? O sea, cuando en un síntoma que puede fallar, aunque traigas el checklist y la ejecución no funcione, es que veas que todo el mundo está... O todos están asintiendo al ñoño de la sesión, ¿no? Entonces, ¿Y ustedes qué opinan? Lo que él está diciendo. Lo que él por dos. dice. Ajá, Sí, claro. entonces eso sería como otro síntoma. Y lo que creo que también ya mencionamos es cuando me toca a mí decir en esas sesiones, ¿y qué riesgos vemos, no? Y cuando me dicen, no, pues ninguno. Y tú dices, no, eso está más peligroso que si tuviera... Acuérdense, sponsors, acuérdense, cuando te digan que todo está bien, es que todo está mal. Bueno, no todo, Regrésate pero... O que tal vez ya capítulo pronto anterior, huele a quemado. o al uno. O te están ocultando algo y ya huele muchísimo a quemado, o te están dando el avión, o simplemente no están conectados con
con el cambio que se con quiere el- hacer, O sea, con lo que vas a ejecutar. O sea, a ver, con el proyecto. ¿cómo inició este episodio, no? O sea, puedes tener, ¿no? Pero el momento de ejecutar y de repente ya cuando está la ejecución, imagínate que, no sé, oye, pues tengo que mover este mueble, ¿no? En la analogía del espacio. Y que tú digas, no, pues ¿cómo vamos a mover el mueble? No, sí, Sí. pues muévelo, ¿no? O sea, si no, Sí, te sí, vas a sí. quedar sin hacer esa actividad. Entonces, lo mismo, o sea, tienes que estar muy receptivo, que fluyan las ideas, que sabes que si hay un riesgo, cuál es la alternativa de solución. O sea, eso también siempre. Está bien que te traigan problemas, pero siempre pide que te traigan alternativas de solución. Y pues justo, o sea, eso es creo que los síntomas. Cuando no existen estas cosas, tendrás Nada. mucho checklist, pero honestamente no creo que... No vas a tener. lleguemos Que es un a- poco como hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Sí. O sea, ya que tienes el proyecto y empiezas a ver que nadie cuestiona, pero que no colaboran, pero. O sea, este tipo de falta de preparación. O sea, al final ya es una ejecución, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita tengo que hacer ciertas cosas y yo traigo en la mente que voy a repasar, pero en el momento que ya lo vas a ejecutar, dices, ¿no? O sea, es como esta anécdota que dicen, te toca a ti presentar, dices, ¿qué? Nos ha pasado, o sea, en un proyecto nos pasó que todos dijeron, ¿todos claros? Sí, le dijeron, tú vas a ser el project manager. Y entonces en ese momento fue de, oigan, ¿y podemos tener otra reservación para poder revisar esto y esto? Porque ahí se dio cuenta que entonces para la ejecución tal vez no tenía todo claro. Entonces lo ve desde otra óptica, ¿no? Sí. Entonces, eso es un poco, él no estaba listo, pero bueno, él hizo una contingencia para estar listo, fue solicitar una sesión Es como ahorita adicional. traes tu checklist. Claro que sí, yo ¿cómo aquí. estamos ejecutando? Padrísimo. Padrísimo. Disfrutando. Yo disfrutando. Más te vale que lo estemos ejecutando bien. Te estás disfrutando. Lo estamos disfrutando, Marta. Y bueno, que justo en la parte de cómo llevar la estrategia ya al nivel Sí. de cancha, que es poder tener todas las actividades, eso es donde vamos a centrar nuestra conversación. Hablando de, yo cuando veíamos este capítulo, yo decía, tan simple, o sea, se me hace tan simple hacer un checklist y decir, No, ya, sí. de verdad. Eso lo porque dijo hace unas horas. yo lo decía, yo decía, no, pero es que es muy simple, ¿no? Y en mi cabeza era pues una casilla que está escrita una tarea y que Claro, sí me lo está documentado que si yo le pongo checa a la casillita, yo tengo una satisfacción de cumplido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo dije, ay, tan fácil. ¿Cómo no? Pero bueno, justo vamos a hablar de eso, o sea, cómo lo podemos llevar a vamos a hablar de ciertas metodologías, herramientas que les puedan servir a ustedes, pero partiendo de eso, de un checklist, ¿no? En donde, por definición, el checklist es una lista estructurada de elementos o pasos que deben cumplir para garantizar una tarea, un proceso, un proyecto y que se realice correctamente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener un viaje y entonces o sea, tienes que empacar, que Sí, es el sí. cepillo de dientes y siempre llegamos y dices, no traje la pasta, ¿no? Nunca ya. Aunque lo tenga hecho, ¿no? Hablando de la parte de proyectos, pues habla de estos, cuáles deberían de ser aquellas listas que pudieran ser no negociables, ¿no? O sea, hablando de, oye, tus procesos están documentados, no están documentados, tienes una metodología, no la tienes, Exacto. tienes roles claros, tienes el tiempo, pero también tienes la duración, ¿no? Tienes la capacidad de las personas que van a ejecutar ese proyecto, y no estoy hablando de que tal vez no tengan las competencias, sino muchos proyectos nos toca donde una persona está operando, pero también tiene que sacar un proyecto adicional, ¿no? Eso es hablar de capacidad. Entonces, vamos a hablar de ese checklist, y aquí me gustaría voy a decir, esto es un freestyle para ustedes, en donde la pregunta al centro, Exacto. Exacto, donde la pregunta al centro es, desde sus diferentes enfoques, ¿qué debería de tener un checklist? Entonces, Para iniciar un proyecto. para iniciar un proyecto, sí. O sea, en la parte de un proyecto, ¿qué debería de tener un checklist dentro de la ejecución de un proyecto, ¿no? O sea, yo me imagino hablando, Hugo, tal vez desde la parte de metodología, ¿no? En la parte de piso, en la parte de operación, que te toca ver supply. Ya. O sea, ¿qué tendría que tener para así dar inicio a esos proyectos? Entonces, yo pongo aquí el cuchillo al centro. Adelante, por favor. Una vez, maestro. Yo creo que procesos y reglas.
necesitamos entender qué lógica va a tener el proceso de cambio, ¿no? Apenas estaba leyendo un libro que habla como justo de procesos y metodologías de creatividad en equipos, y dice que los procesos son como una boda, ¿no? A ver, creo que todos saben que en una boda primero está la ceremonia religiosa y luego a veces puede estar la ceremonia civil, en ese orden. Y luego ya está Las la fotos. fiesta. Ese es el No, pero las proceso, fotos. ¿no? Y luego la borrachera. Bueno, todos tienen a nivel, Es que es el a nivel hasta arriba el proceso, ¿no? Pero luego las reglas. O sea, todos saben que no puedes traer 2 copas de más y hacerte selfies con los novios en la ceremonia religiosa, ¿no? Y que en la fiesta no se espera, pues, que estés rezando, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo creo que esa combinación entre qué lógica debe tener el proceso y qué reglas se tienen que seguir, qué comportamiento se espera de todas las personas en cada etapa de ese proceso es bien importante. Digo, creo que lo que damos por sentado es lo que vimos en los 7 episodios anteriores, que es un buen sponsor, un proceso, una razón adecuada, etcétera. Pero yo creo que después de eso, tener el proceso de cambio bien claro, ¿no? ¿Cómo va a ir gradualmente y qué esperas de cada quien? Sí. Órale, fíjate que eso me conecta con lo que dice la vez pasada Marta estaba haciendo esta metodología de las 3C, Ajá, que era 3Cs. claridad, Ces. C, 3 Cs, Apóstrofe plural. S. Ces, ¿no? Ajá, Que era comunicación, claridad y cercanía, ¿sale? Y eso me parece muy bueno porque para poder tener las reglas todos en el mismo, alineadas, pues todos las tienen que comunicar. Sí. Pásate por el episodio de gestión del cambio y la verdad es que tienes toda la razón, porque si incluso deja tú del proceso que ya se esté ejecutando. Antes todos tenemos que saber bien las reglas, como dices, para poder ejecutar. Que a mí, por ejemplo, me gusta un poco algo que se llama Readiness Assessment. Saber si estamos listos o no, que se conecta con eso. Primero es saber qué juego vas a jugar, ¿no? Las reglas. Y después es, oye, pero dentro de ese juego, pues debes de traer la tarea ya hecha. Y para mí hay 2 puntos que si no los traes hechos, la verdad es que también, pues detente un poquito, incluso hasta detén tu proyecto. Ojo, recuerden que detener el proyecto no es malo, es simplemente darse una pausa para Es como pensar respirar las y cosas, pensar. ¿no? Es un momento de meditación Exacto. para Gracias. tener... Medita un momento el proyecto Echar y números. continúa. Ciérralos a todos. Con 2 puntos en específico que me gusta mucho de esta metodología que se llama Readiness Assessment, que es procesos. Lo que vas a cambiar hoy está documentado, pero más allá de que esté documentado, ¿se está ejecutando en la realidad? Yo recuerdo por ahí de 2012, 2011, mis primeros proyectos, que era un proyecto donde estábamos cambiando un tema de almacenes, estábamos pasando de un software A a un software B, y entonces decían, oye, pero es que, ¿sabes qué? No está la división de 24 entre 2 igual a 36. Oye, pero eso no está en el proceso, o sea, literalmente... Exactamente, justo ese es mi punto, o sea, justo ese es mi punto. Pero diría aquí, Exacto. en alguien. Ese es mi punto. O sea, tú veías, oye, pero es que el manual de calidad no dice eso, ¿no? Oye, y luego te El regresas. manual de Baldor tampoco. Exacto. Ese En es el punto, alfa o sea, de sexto. y te regresabas y dices, oye, no hay ninguna regla fiscal, contable y matemática que diga eso. Exactamente. Vivía en la cabeza de alguien. Entonces, si no tienes los procesos que puedan... Voy a utilizar esa palabra contabilidesca que me encanta, que se llama revelar, que no revelan lo que está sucediendo, pues entonces tienes un buen deseo solamente, porque los procesos que quieres cambiar no están documentados, ¿vale? Y el segundo habla de datos, ¿no? Es decir, los datos que hoy tienes hacen sentido para la evolución que estás buscando. Háblese de un proyecto de calidad, un proyecto de ISO, un proyecto de transformación digital, un proyecto de cambio de proceso. Oye, vamos a cambiar la lista de materiales A por B. Oye, pero ¿qué datos tienes hoy? Sí. No, ¿qué crees? Es que no vino hoy el Paco, porque le estaban pavimentando la calle, El tío ¿no? Paco. Entonces, no vino y él es el único que sabe.
No, pues entonces no tienes ni datos certeros, Sí, no. ni procesos documentados que puedan ser la base de cualquier proyecto. Entonces, esa herramienta aplícala, tiene por ahí 5 o 6 pasos. Los dos que a mí en lo particular me interesan muchísimo es, en realidad tienes los procesos documentados y hacen sentido. Y 2, los datos que hoy tienes recabados, igual te ayudan para poderlo transformar. Son 2 checks que si no los tienes marcado, yo en lo particular te diría, vete tranquilo, Cuestiónatelos. deténlo, complétalos y después continúas con tu proyecto. Entonces, hasta ahorita tenemos las reglas en las cuales vamos a jugar, ¿no? La lógica que se debe de seguir en el cambio del proyecto. Y César nos comparte, oye, procesos que sí revelen lo que esté pasando. Sí. Porque también cuando llegamos a preguntar a veces, ¿tienes procesos? Sí. Y cuando los caminas, no se parece el proceso nada con la documentación. Entonces, lo importante aquí es que revelen lo que está sucediendo y los datos con sentido, ¿no? También en estos proyectos de transformación mucho sucede que hay datos que te piden de ahora quiero el KPI de algo. Y resulta que ese dato ni se captura, ni nadie lo tiene o lo tiene en una libreta. Entonces, ese es el momento para decir, oye, ese dato pues lo vas a tener entonces que traer a la conversación, ¿no? Entonces hay que cuestionarlo. Para ti, Hugo, Bueno, ¿cómo yo- vas a hablar de la gestión? Yo quiero hablar de la gestión Cuéntame. y con una analogía un Checklist de poquito menos gestión. compleja que una boda y unas matemáticas ¿Que no inexistentes. cuadran? La boda religiosa. La boda religiosa, que es el ejemplo de Jesús, y las matemáticas de ¿Que alfa no cuadran? de 7º grado de... Hasta Baldor salió aquí. Oigan, no, a ver, yo quiero hacer una analogía de gestión, ¿sí? Pero de un checklist utilizando lo que es un golpe de golf. Órale. El golpe de Porque golf. también juega golf, Bueno, además de correr maratones. No, a ver, es que digo, estoy adentrándome en el tema del golf y está bien interesante porque justo cuando igual platicábamos en la preparación del tema de hoy, yo, o sea, rebote de ideas y decía, es que esto es como el golpe de golf, ¿no? O sea, a ver, en el golpe de golf determinas qué palo vas a utilizar, ¿no? Check, ¿no? Proyecto. ¿No? Entonces, mentalmente tienes que repasar la posición, ¿no? A ver todo lo que me explicaron, ¿no? Base abierta, cómo agarrar el palo, ¿no? O sea, no apretar, soltar los brazos, volteas a ver de nuevo el objetivo, ¿no? Vuelves a repasar el golpe en tu cabeza. Todo eso es el checklist, ¿no? O sea, inicias tu movimiento recordando que el brazo izquierdo, los que son diestros, ¿no? Tiene que estar completamente recto y no subirlo demasiado. Después mover tu cadera y terminar con tu cuerpo viendo hacia otra vez al objetivo. O sea, digo, ese es el checklist de Hugo. Para los que son más pros que yo, seguro hay más cosas. Para mí ahorita en básico 1 ese es. Pero ese es mi checklist en los 100 golpes que estoy dando que estoy practicando, ¿no? 100 o los que sean, pues. Y entonces mi entrenador, bueno, el entrenador que está ahí junto a mí, que es el que está viendo la gestión, lo único que hace es repasar el checklist todo el tiempo. O sea, lo único que me hace es, ¿viste que salió la bola para allá? Sí. Ah, ¿por qué? No, o sea, no moviste la cara. No moviste el brazo. Subiste el brazo. Doblaste el brazo. Oh. O sea, y entonces eso se vuelve un repaso de tu checklist por alguien que te está gestionando. Obviamente primero te enseñó el por qué hace sentido ese checklist, ¿no? Haciendo mi analogía del golpe de golf, pero desde el punto de vista de gestión es eso. Entonces, ¿cómo lo veo yo dentro de los proyectos? Debes de tener algo que hace mucho tiempo bautizamos un amigo y yo con el kit de supervivencia de la gestión de proyectos. O sea, ¿qué sí necesitas tener en un checklist al iniciar la parte de gestión? Pues puedo mencionar algunas herramientas. Claro. Adelante. O sea, a ver, iniciando el Aquí ciclo de viene vida del así. proyecto, no, o sea, sí o sí tienes que tener un project charter, ¿no? Sí o sí tienes que tener un scope statement, sí o sí debes de tener una matriz, bueno, obviamente un WS, un cronograma, una matriz RASI, o sea, y bueno, herramientas de gestión, plan de la calidad, ¿no? Pero son otra vez esos checklists que, pues, siguiendo la analogía del coach, pues que te está observando, a ver, te falta esto. Sí, claro. ¿Te diste cuenta que tu proyecto ahorita ya se volvió un desorden porque no tienes un rol y responsabilidades? O sea, nadie está asumiendo el entregable, porque tienes una matriz de riesgos que nadie está iterando.
¿no? O sea, que solamente se quedaron los riesgos iniciales del proyecto y que ya cambiaste de 2 fases y ya se quedó ahí. Sí. Eso es lo que está haciendo el coach cuando está observando cada vez que estoy haciendo un golpe, ¿no? Que es cada vez que yo, siguiendo esta analogía, sería como cada vez que cambio de fase, pues él está diciendo, ¿te diste cuenta que la bola salió para allá porque dejaste de revisar esto? ¿No? ¿Te diste cuenta que aquí debiste haber detonado un control de cambios y no lo hiciste? Entonces, pues yo justo traigo esa analogía un poquito menos compleja, creo, más amigable. No, y hace sentido, o sea, yo creo que cada característica o cada elemento del checklist está ahí por alguna razón. Claro. O sea, tienes que, me acuerdo que nos platicabas, tienes que o doblar el codo o no doblar el codo, pero por alguna razón, porque si no pasa tal cosa, ¿no? Y así también pasa con el kit de supervivencia de proyectos, ¿no? O sea, necesita estar el charter para que todos entiendan cuál es la definición misma del proyecto. Claro. El WS o la estructura de desglose del trabajo nos va a decir cómo es que se va a ir desdoblando el alcance del proyecto. El plan de la calidad nos va a ayudar a determinar cómo o cuál es la definición de buena calidad o determinado desde para todos. Desde el punto de vista del que recibe la entrega. Exactamente. Entonces, creo que en este checklist para poder iniciar un proyecto, todo está ahí por una razón y todos deben ser capaces de explicar por qué está en ese checklist. Y fíjate que a mí algo que me resuena muchísimo con esto que dice Hugo, cuando estaba dando el ejemplo del golf, que decía, oye, pros, puede ser que me haya hecho falta algo. Bueno. Y eso es bien importante. O sea, puede ser que algunos de estos elementos te apliquen o no te apliquen, pero lo importante es que tú identifiques cuáles son los inamovibles para ti. Sí. Por ejemplo, si tienes un equipo que está 100% montado con el proyecto, conectando con el capítulo anterior o con el tema del sponsor, que el sponsor tiene bien claro a dónde quiere llegar, pues a lo mejor el plan de comunicación es un poco menos crítico, pero sí el scope statement que diga qué es lo que quieren lograr va a ser súper importante para que la brújula no se pierda. Es decir, cerrando mi idea, que define cuáles van a ser estos elementos de los que hemos comentado que para ti en tu proyecto son los más importantes. Sí, y que justo esta es una invitación de algo tan simple que yo veía en la mañana, pero en realidad cómo se empieza a volver más complejo. Pero a mí me parece que cómo se vuelve retador, ¿no? O sea, cómo se vuelve el, oye, pero ¿cuáles son las reglas? ¿Pero cuál es lo mínimo indispensable que necesito? ¿Pero sobre qué puntos voy a iterar, ¿no? O voy a controlar, porque justo eso te va a invitar el checklist a ser una persona. O sea, imagínense ¿ya está? Palomita llegó. ¿No llegó? Sí salimos, no salimos, ¿no? Entonces, es esa pregunta. Pero además a lo que te va a invitar son a 2 cosas. Una, a esta tropicalización, a lo que tu empresa necesita en el momento de ejecutar el proyecto, y también en el ser muy críticos en si necesitas más controles o menos controles. Porque a veces te vuelves o muy burocrático o muy laxo. Y de verdad que nosotros, después de 10 años estar iterando proyectos, no hay proyecto donde digamos, y ese correo se mandó, y te digan, no. Y dices, oye, pero yo lo tengo como un no negociable, pero ahí entran muchas cosas, ¿no? O sea, que se les olvida a las personas, que tal vez... El calor del proyecto. Exacto, o sea, te ganó la operación y ya no lo hiciste, ¿no? Entonces, justo eso, y yo me acuerdo de una anécdota que nos cuenta mucho Hugo y César, en donde César ejecutaba, ¿no? Así en la parte de consultoría, y Hugo le decía, ¿y ya mandaste el correo? Así como en checklist. Y él decía, no. Sí. Y entonces, ¿quién se enteró de pero eso? César se enojaba. Porque sí, me decía. Pues estoy trabajando toda la noche, ¿qué quieres? Y él así de, pero ¿y si lo mandaste? No. ¿Y quién se enteró? ¿Quién se enteró de que trabajaste toda la noche y de que se tenía que revisar lo que fuiste mandando? Nada, o sea, porque al final también el checklist lo que te va a dar es a quién le pasas la estafeta, ¿no? Entonces, a pesar de que se vea fácil, tiene su valor en el proyecto mismo, ¿no? Que es esa secuencia. Y que justo, o sea, hacia la parte del barrio, que es un poco estas anécdotas, ¿no? Casos reales, de cuando se aplica y cuando no se aplica la parte del checklist, ¿no? Hay veces que lo que yo he visto es que hay detalles
que son insensibles a la planeación o que son invisibles, ¿no? O sea, que no los ves y al final eso hizo que revirara el rumbo del proyecto, ¿no? Y pues bueno, eso se puede volver en el, miren, vámonos con todo en la estrategia, vamos por esto, y a la mera hora cuando accionas y ves lo que sí se tiene que ejecutar real, dices, bueno, mejor vámonos con calma, ¿no? Entonces, eso también te da un termómetro de lo que tienes que hacer, y que justo aquí es donde yo quiero que ustedes me compartan en su experiencia, pues bueno, cómo han vivido esta ejecución de tareas, ¿no? Entonces, César, cuéntame, ¿cuál es tu historia favorita en el que todo parecía listo, pero pues no estaba listo? Voy a llorar, en este momento voy a llorar. No, es que, mira, o sea, este tema del checklist es algo, como dices, que parece simple, pero en realidad yo lo veo muy poderoso, porque en lo personal, justo varios capítulos les he comentado que mi servicio al cliente es demasiado alto. O sea, algo que siempre ha sido un ADN de nosotros es ver cómo sí suceden las cosas. Entonces, en ver cómo sí suceden las cosas, vamos marcando, oye, pero mira este escenario, vamos, no dormimos una noche, mira, sí se pudo y va a ser de esta manera. Oye, pero es que ahora hay otro riesgo, vamos, revisamos, mira, no, sí se puede, de esta manera. Entonces, recuerdo un proyecto en específico, sin agraviar a cualquier persona de este mundo, pero que teníamos, o sea, cuando les digo voy a llorar es porque ahorita mientras lo platicabas, literalmente hice un flashback y dije, teníamos a los usuarios alineados, teníamos a los directores alineados, estaba bien claro que algo podía fallar, pero incluso lo teníamos, oye, a ver, si esta prueba falla, entonces vamos a tener que replantear. Se comunicó, aparte de que se comunicó, todo el mundo estaba, ok, perfecto, o sea, sabemos que si algo falla acá, aquí va a haber un punto de retorno. Pero de pronto, uno de la parte del consejo o de la parte de dueños termina diciendo, muy bonito su plan, pero no me interesa. Necesito que empiecen a ejecutarlo sí o sí. Íbamos en el paso 1, en el paso 21, donde ya veo resultados. En ese momento, en realidad, te comparto, y eso es un tema de gestión del cambio, del sponsorship, yo sí literalmente dije, ok, pues me lo está diciendo la máxima autoridad. Y con este servicio al cliente, yo con todas mis fuerzas lo intenté, y lo intenté por semanas, y después, incluso esto se volvió en meses, donde, ok, mira, pero ahora eso causó este otro problema, y luego eso causó este otro problema, y luego eso causó... Y al final resultó más doloroso, porque me parece que la decisión correcta que nos platicaba Hugo en el episodio anterior es, no, a ver, espera, creo que esa es la decisión incorrecta, porque en el checklist nos estamos saltando del 1 al 18, y eso no es correcto. Pero luego hacer esa... ¿Sabes? O sea, yo me pongo en los zapatos de un usuario, de un director, de un... incluso de un proveedor. ¿Cómo le dices que no? Claro. O sea, ¿cómo le dices que no? Y quizás aquí vendría este tema de alguna metodología, de alguna persona externa donde te diga, mira, te digo que no porque te vas a meter en problemas, pero para mí, cerrando esta pregunta que me haces es, todo parecía estar listo porque teníamos el plan, te lo juro, así, 100% amarrado, con las vías de escape señalizadas, pero cuando las intentamos utilizar, bueno, o sea, llegó un ente externo y digo, señores, se va abajo todo el trabajo, y la verdad es que terminó siendo en un desastre, y después tuvimos que trabajar triple, cuádruple, quíntuple, 1000 veces más, mil biple, veces más de lo que en realidad, si me lo preguntas, al ejecutar el plan en el paso 4, hubiéramos identificado que una persona de finanzas no estaba lista, y entonces nos pudo haber ahorrado muchos problemas. Claro, fíjate que ahí, o sea, cuando recuerdo esa historia, y es
o sea, todo parecía listo porque todos No sé parecían qué ibas a decir, y sumados. también quiero llorar. No, sí me dieron ganas de llorar ahorita cuando... No, es que sí fue mil veces más de Pero trabajo. es que, ¿sabes qué? O sea, cuando no lo estaba, o sea, y yo me cuestiono en esa muy particular, es... O sea, que también estaba pensando la otra persona para decirme voy del 1 al 10. Es como decir, vete a correr antes de gatear, por ejemplo, ¿no? Y que tiene un costo muy alto. O sea, tiene un costo muy alto. Y en ese proyecto en específico, sí costaron meses poder emparejar cosas por no seguir pasos que estaban escritos y conocidos. Entonces, un poco como la recomendación es... Si estamos trabajando en estos proyectos de mancuerna, es apegarnos al plan, ¿no? A esta lista. Sí, pero si no se hace, sí poner este va a ser el costo. Y es alto. Es Y alto. es muy claro el porqué de cada paso, ¿no? Claro. Sí, pero a ver, es que, a ver, la herramienta que se utiliza es la gestión del riesgo. Sí. Claro. O sea, haz la parte cualitativa, ¿no? De decir probabilidad versus impacto. Y si está firmado, nada más que, en serio, pues el cliente asuma las consecuencias. Ok, en este caso, pues sí las asumió y pues tenía dinero para gastar, ¿no? Entonces digo, sí, claro. Pero sí es algo que, o sea, es que no, o sea, no fue... Obviamente a nosotros nos habían dicho que sí, que estaba todo ok y pues prácticamente... Al momento de llegar a la parte... Oye, pero va a doler, no importa, que duela. Ya, porque ya lo dijo la máxima autoridad. Y entonces ya cuando estaba doliendo, oye, está doliendo mucho. Pues te dijimos que iba a doler muchísimo, ¿no? Entonces sí. Creo que nos dijeron, ¿por qué no me dijiste más fuerte que me iba a doler tanto? Sí. Sí nos dijeron eso. Unas pancartas. Y de hecho seguro es algo que están viviendo en los proyectos y la verdad es que simplemente, como dice Hugo, no se salte ni un paso, o sea, no se salte ni un paso. Y tengan paciencia, o sea, hay cosas que el checklist va acompañado de esto va a suceder 3 días y los 3 días tienen que... Tienen una razón de ser. Tienen una razón. Dice que Jesús. lo argumenten bien. El que avisa no es traidor, ¿no? El que avisa no es traidor. Y justo Jesús, que el que avisa no es traidor. Cuéntanos. ¿Qué pasó en ese momento clave en que se dieron cuenta que nadie había considerado algo fundamental? Y ha pasado un par de veces. Sobre todo, a ver, recientemente pasó en un proyecto donde estábamos cambiando de sistema a un almacén, ¿no? Un centro de distribución, ¿no? La característica es que no era muy grande, o sea, el producto es chiquito, entonces los racks no son muy altos. Resulta que en toda la revisión previa a migrar la información de un sistema a otro, pues el equipo se da cuenta que no consideraron un nivel del rack, el último nivel del rack. O sea, a nadie se le ocurrió, nadie lo puso en checklist, lo que sea. Pues obviamente, de momento esto carga muchísima frustración, ¿no? Entonces, yo les recomiendo 3 pasos, ¿no? Lo primero es aceptar la realidad, ¿no? O sea, el hecho de que uno se entripe no va a modificar la realidad, no frustrarse. El paso número 2 es verle una solución, o sea, verle cara de algo. Bueno, a ver, si no lo tomamos en cuenta y de pronto ya existe y ya tienes a la gente ahí en el almacén, pues listo, o sea, ya nada más quedan un ratito más a contar ese último piso. Y lo contamos, ¿no? Y lo último es improvisar desde un estado de recursos, ¿no? Que es, bueno, a ver, lo mandas a contar, pues te puedo esperar un par de horas o un día más para que me pases la información y lo consideramos en esta otra ubicación en lo que lo terminan de contar. No lo sé, o sea... Como sí. Exacto, simplemente improvisar desde un estado de recursos. ¿Qué herramientas tienes a la mano? ¿Qué soluciones le puedes dar? Pero yo creo que el paso más importante es el 1. O sea, aceptar la realidad, pues el hecho de que sigas entripado no la va a modificar, ¿no? Sí. Y verle una solución, ¿no? Eso suele pasar. Y que justo ahí en el checklist es cuando decimos, pero el 1.1 es, 1.2 tal, para poder entonces llegar a completar el 1, ¿no? Sí. Entonces es cómo vas moldeando, pues eso que ya omitiste, que estaba ahí, no se vio completo y pues bueno. Sí, es cierto. Entonces el paso número 4 es anotarlo en tu siguiente checklist para la otra, para que no te vuelva a suceder. Exacto. Buen punto. Y Hugo, tú en tu experiencia con los proyectos que has visto, ¿alguna vez un proyecto se salvó gracias a que alguien se atrevió a frenar y reacomodar? O sea, no estamos hablando de que se paró el proyecto su tirón. O sea, alguien que hace un ajuste
a esto que ya estaba dictado? Sí. Digo, voy a contar una anécdota rapidísimo, que es, yo creo que es un proyecto de un corporativo muy grande. De hecho, fue nuestro, creo que segundo o tercer proyecto muy grande. Y ya habíamos salido a productivo, ¿no? Y de repente, pues, empezó a hacer un embudo porque, pues, un área, ¿no?, que dijo es demasiado trabajo, no se había adaptado al proceso. Bueno, o sea, el checklist se estaba cubriendo, pero llegó un momento en el que paso 7 no pasaba al 8 por un área. Se empezó a hacer un desastre y empezaron, ya saben, los sombrerazos. Y me acuerdo perfecto que estábamos ahí como en un comité y llegó el big sponsor y nos dijo, bajas tu sistema y aquí se acabó todo, manden una carta de disculpas, ¿no? Y entonces, en mi cabeza, o sea, recuerdo perfecto que volteé a ver a César y estaba yo pasando el otro checklist, el nuevo checklist de cómo, a ver, espérame, salimos a productivo, todo va bien. O sea, y ya estábamos. estábamos explicando que el paso 7 no pasaba al 8 y que traíamos una solución. Y la verdad es que en ese momento, cuando termina esa junta, bueno, ni siquiera terminó, se salió el big sponsor y le dije a César, agarra tu computadora y sígueme. Nos fuimos atrás de él. Afortunadamente le dije, regálame 2 minutos, porque una persona que te daba muy poco tiempo. Y no sé, o sea, la verdad es que ahí lo que hizo fue escucharnos. Le volví a dar el checklist. Le digo, mira, estoy dando del 7 al 8 necesitamos hacer ta. Y de verdad, los 2 minutos los escuchó, mandó a llamar a toda su gente y así dijo, a ver, aquí está los directores de la empresa, me acaban de decir que este es el checklist que se debe de cumplir para salir de este problema. Necesito que le brinden todo el apoyo. Fuimos para adelante, nos comprometimos que al otro día iba a estar. La verdad es que se desatoró en el mismo día. Y pues sí, o sea, otra vez sucedió. A ver, estoy hablando de un checklist que salió, se atoró, te vuelves a reconfigurar, traes el cómo sí, traes todo lo que hemos estado platicando. Afortunadamente, repito, nos escuchó el sponsor, lo desatoramos y pues el proyecto fue para adelante. Fue muy exitoso. Entonces, pues esa es mi anécdota, Marta. Órale. No, está bien. O sea, y Definitivo. que justo es como sí se cumplen ciertas cosas, pero es que se juntan muchas cosas. Cuando hablamos de proyectos que son únicos, que son inéditos, que tienen su propia gestión, porque, o sea, en mi experiencia la gente cambia al 100%. Y entonces no es lo mismo verlo desde un enfoque a otro. Entonces, ese cabildeo, ese que tal vez eso ya lo habías pasado 3 veces y en esta se atoró en el 7, entonces dices, ¿ahora cómo tengo que superar ese, no? Entonces, desde pudiste no haber hecho nada y decir, pues ya aquí me quedo, se acabó el y en el proyecto. otro cómo lo vamos siguiendo, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que el checklist, aunque se quiera seguir, pues no se ejecuta como deba de ser. Y si no se ejecuta, pues tendrás que hacer otro checklist para ver cómo... reajustarlo, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, justo yéndonos hacia el cierre de este programa, hablamos que planear sí es importante, pero esta ejecución es un músculo. Entonces, me gustaría que nos compartieran cuáles son, o sea, qué se llevan de este capítulo, cuál sería su reflexión para esta conclusión de cierre. ¿Con quién quiere empezar? Pues yo creo que es bien importante que en cada iteración de proyecto que vayas haciendo, vayas guardando estas lecciones aprendidas y las conviertas en parte de tu checklist para el siguiente proyecto. Al final, así como pues, en el golf tienes que estirar o no estirar el brazo, todo está ahí por alguna razón, ¿no? Y la siguiente vez que alguien te pregunte, oye, pero ¿por qué aquí tienes tu checklist? Tienes como, no sé, asegurarte que todos tienen el meeting. Pues que ya una vez me pasó que por no invitar a la persona adecuada, la percepción del proyecto desde el día 0 cambió totalmente. Y esas se van a volver tus mejores prácticas. Así Exacto. Sí. La evolución. A mí, la reflexión que yo les quiero dejar es, estás invitando a las personas correctas para hacer los check de lo que en realidad necesita tu proyecto. O sea, si hoy estás en un proyecto de almacenes, de cambio, de certificación, ¿estás invitando a las personas correctas? Y si no estás invitando a las personas correctas, ¿qué esperas? No, en serio, o sea, neta, ¿qué esperas? Porque eso es lo que en realidad quizás está deteniendo la habilitación o el desatorar el paso 257
para que entonces tu proyecto continúe. Entonces, invita a las personas correctas, crea la lista correcta de lo que a ti, en serio, de lo que a ti te haga sentido. No te estamos diciendo utiliza 5, 3, 25, 57. Lo que a ti te, en serio, para ti sea inamovible, ponlo, invita a las personas correctas y seguro vas a desarrollar ese proyecto. Correcto. Hugo. Complemento eso, o sea, simplemente desde que iniciaste el episodio hablaste de tú traes como tus 4 checklists, ¿no? De esa actividad que ibas a hacer, que era el ejercicio, ¿no? O del golf, que decíamos que eran solo 4, ¿no? De cuando estás con un problema en almacenes, o cuando nosotros tenemos un problema y que vienen a la oficina y empezamos como... Debe de tener toda la apertura, deben de traer como todas, solicitar ideas, soluciones, y ir armando y fortaleciendo ese checklist. O sea, me acuerdo, lo mencionaste, o sea, decías que era un tema súper esencial o básico, que decía, cuando digo, corto, yo te volteaba a ver y decía, Marta, darle una receta a alguien. Sí. Pues ya cada quien a lo mejor, aquí le faltó sal, pues ya ese será el checklist. Claro. Yo les decía, pues los que sean más pros en el golf seguramente dirán, este pobre básico. Además tiene 3 es la ansiedad en los proyectos. Este tan básico, pero ahorita es mi checklist y les aseguro que después va a ir creciendo. Entonces, yo cerraría con ese... Pues muchas gracias a todos. La verdad es que fue un capítulo que, como yo les comentaba, era... Pues vamos a hacer como el check. Yo decía, es tan poco esto, pero es muy valioso y la verdad es que nosotros creemos que esto les puede ayudar muchísimo, es algo que nosotros utilizamos. Y recuerden que planear es importante, sí, pero ejecutar requiere músculo, no solo visión. Antes de lanzar cualquier cambio, pregunta con brutal honestidad, ¿tenemos lo necesario para hacerlo bien? Si la respuesta es todavía no te preocupes, es preparación. Nos escuchamos en el próximo episodio de Rock and Roll Out. Muchas gracias a todos. Gracias, cuídense mucho. Bye.